Cuando se sufre un trastorno de ansiedad, mucha gente reporta haberse sentido como que le iba a dar un ataque cardíaco, pero al ir con el médico, le comenta que era un ataque de ansiedad. Este estado emocional que reconoce la persona, reportando síntomas como taquicardia, mareo, incremento en la frecuencia cardíaca, respiración rápida, sudoración, temblores, boca seca, enrojecimiento de la cara o del pecho, problemas para deglutir es el resultado de una ansiedad extrema. Toda ansiedad es considerada como una anticipación emocional a ciertos eventos que la persona está viviendo, incluso es común que la gente reporte que va a tener un ataque cardíaco, o que va a convulsionar o que está a punto de perder el conocimiento cuando está bajo estos síntomas. Debido a lo anterior, en la actualidad los estados de ansiedad son los culpables de estar generando tantos reportes de falsa alarma en hospitales, clínicas entre otros. Si no se encuentra bien diagnosticado, pacientes inician tratamientos médicos enfocados al corazón, infecciones del oído, trastornos estomacales entre otros. Para un buen diagnóstico, primero se debe descartar que se tenga una condición orgánica que lo esté causando, si la hay, esta lleva la prioridad en el tratamiento. Si todas las valoraciones médicas para descartar fallas cardíacas, convulsiones, infecciones de oído entre varias otras, resultan ser negativas, entonces un tratamiento de inoculación de estrés es lo más apropiado, junto con otras estrategias psicológicas. Los trastornos de ansiedad no se tratan solamente con terapia, es decir, el tratamiento más importante no es ir con un especialista y contar sus problemas, se requiere de una intervención específica y especializada que ayuden a controlar dichos estadios del cuerpo. Es importante entender primero por qué se da un estado de ansiedad. Este se genera, en la gran mayoría de los casos, porque entendemos mal las situaciones del ambiente que nos generan estar en alerta. Por ejemplo, si fui una persona que cuando niño me mordió un perro, es muy probable que yo tenga cierta sensibilidad al verlos. Es más, casi con seguridad se podría decir que si comparo a dos personas, una que tuvo esa experiencia y otra que no, y les pregunto al final de su día que me digan cuántos perros vieron durante el día. El que tuvo la experiencia negativa me dirá que vio más que el otro. ¿Por qué? Pues porque estamos más alertas, y si estamos más alertas, ¿cómo le impactará esto a nuestro organismo? Pues va a tener la tendencia a ocupar mayor energía y recursos biológicos para estarlo. Y este desgaste constante genera la presentación de los síntomas antes mencionados, ya que muchos de ellos están impulsados por la adrenalina y el exceso de ATP en nuestro cuerpo. El ejemplo anterior es uno muy obvio. Pero platiquemos de una persona que tiende al perfeccionismo. Esta persona constantemente está alterando un proyecto, cambia de ideas, y las transforma en acciones constantes, no se siente satisfecha con su producto final. Constantemente responde rápido a las demandas del trabajo, y en muchas ocasiones pospone situaciones personales para atenderlas. Es decir, está en estrés constante aunque no lo sienta. ¿Quién paga el plato roto? Su cuerpo lo paga, ya que tanto desgaste finaliza con un ataque de este tipo. ¿Qué sucede después de un ataque de ansiedad? Viene una fase como de descanso, que se le llama meseta, pero no es descanso. Es una depresión inducida bioquímicamente, debido a que el cuerpo estuvo tanto tiempo en alerta, y toda nuestra energía fue saliendo y saliendo por todas estas malas interpretaciones del ambiente, y entonces nos deprimimos. Es por eso que no es raro encontrar que una persona que sufre de ansiedad, también pase por procesos de depresión muy claros, con duraciones cortas, y una vez que agarra ánimo nuevamente, vuelve a su ciclo de ansiedad. Así sucesivamente se convierten en varios ciclos, hasta que una crisis se presenta. Bueno, les dejo con el programa para que ustedes lo disfruten. Recuerde que nos puede enviar sus preguntas mediante nuestra página en www.accespecialistas.com. Les dejo con el licenciado Víctor Hugo González y la licenciada Isis Vázquez en el programa Nosotras Hablamos del 830 AM de Radio Capital. Muchas gracias.
¿Qué tal? Bienvenidos a este su espacio Nosotras Hablamos. Hoy nos toca martes de ACC Especialistas y el día de hoy tenemos aquí a Víctor Hugo González. Él es psicólogo de ACC. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. El día de hoy nos toca hablar de un tema que yo creo que todos hemos padecido, la ansiedad. Y para eso quisiera que nos explicaras primeramente qué es la ansiedad. Así es. La ansiedad es una función psicobiológica que todos los seres humanos desarrollamos. En términos funcionales, esta función puede ser adaptativa, es decir, las personas ante una situación de amenaza real respondemos. Si tenemos un accidente, si vamos caminando por la calle en la madrugada, vamos a sentir ansiedad, pero nuestro sistema psicológico va a hacerlo o desarrollarlo de tal forma que esto pueda ser en función de protegernos. O sea, ansiedad es como unos pensamientos premonitorios de que algo me va a suceder y entonces te pones nervioso, empiezas a sudar. ¿Esa es la ansiedad? Así es, cuando vemos una amenaza. Hay diferencia, puede haber amenaza real o una amenaza que sea a nivel interno, digamos que surge a partir de pensamientos. En el contexto o en el entorno no puede haber estímulos que en realidad nos den indicadores de que hay una amenaza real. Eso es cuando es un trastorno por ansiedad. Así es. ¿No? Que es algo que nosotros no lo podemos controlar. Pero la ansiedad como tal para las personas que nos están escuchando puede ser pensamientos premonitorios cuando nos sentimos amenazados. Así es. Ok. Es la anticipación de que algo va a suceder. Y generalmente es de que va a suceder algo malo, algo negativo, algo malo, ¿no? O cuando el hijo no llega, que se fue a la fiesta y que no llega, le habrá pasado algo, habrá chocado. Eso es un sentimiento de ansiedad. Voy a tener una exposición y pienso que no me va a ir bien, voy a hacer un examen y pienso que voy a reprobar. Eso es la ansiedad. Eso es ansiedad. ¿Y la podemos padecer adultos, niños, personas de la tercera edad? Todos padecemos ansiedad alguna vez en nuestra vida. A diferentes magnitudes, con diferentes elementos, pero todos padecemos ansiedad. Es una función biológica, psicobiológica que los seres humanos tenemos. Ok, como la ansiedad que estamos padeciendo ahorita porque nos vamos a tener que ir a un corte. Les recuerdo los números telefónicos, es el 26230055 al 58 para que nos marques y nos digas si tú has padecido ansiedad alguno de estos días o por alguna situación. Aquí tenemos a un especialista que nos puede responder tus dudas. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí más que puestos para continuar con este tema de ansiedad. Les recuerdo que está Víctor Hugo González, él es psicólogo de ACC Especialista. Víctor Hugo, nos quedamos en esta parte de definir la ansiedad, definir que hay ansiedad normal, que todas las personas podemos sentir en algún momento este tipo de sentimiento. Y también que hay algunos trastornos, se podría llamar ya cuando se está complicando en tu vida diaria, que son trastornos por ansiedad. Entonces, para nuestros radioescuchas, bueno, ya identificamos que la ansiedad son pensamientos premonitorios de alguna situación en especial. Por ejemplo, cuando dejamos a nuestros hijos salir y que no sabemos dónde está, a qué hora llega, no me contesta, entonces empezamos a pensar que les pasó algo. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, habías comentado al principio del programa, tuve un accidente, choqué y me quedé con este miedo, ¿no? A los accidentes. Y cuando yo me siento, voy en el coche y cuando yo siento que puede volver a pasar esto, empiezo a tener reacciones fisiológicas, o sea, en mi cuerpo, como sudoración, palpitaciones, falta de la respiración. Eso, ¿cómo se le puede llamar? ¿Es también ansiedad o es algún otro tipo de ansiedad? Es un tipo de ansiedad. Esta manifestación de un pulso acelerado, hiperventilación, estamos hablando de síntomas físicos, pero son parte de una ansiedad. Se puede presentar la ansiedad por un evento traumático, un accidente como lo mencionas. Entonces, a esto se le llama ansiedad por eventos postraumáticos. Cuando sucede
un evento desagradable como este, la respuesta que puede generar nuestros procesos de información son hacer una generalización, ¿no? Es decir, yo ante la necesidad de salir a la calle puedo hacer una generalización de que si ya me sucedió una vez, estoy en riesgo de que me vuelva a suceder nuevamente. Entonces empieza a haber sesgos de información. Esto quiere decir, empiezo a distorsionar las cosas, empiezo a perder objetividad respecto a mi forma de evaluar lo que sucede. Es decir, a ver, un paciente que tiene un accidente en 15 años, si lo manejamos en términos de probabilidad, 15 años por 360 y tantos días, que tiene un año, nos va a salir una cantidad muy alta de días que él ha conducido. En todos esos días que él manejó, solamente una vez tuvo un accidente. Entonces, en términos objetivos, la evaluación funcional sería valorar que es muy poco probable que pueda volver a suceder. Pero cuando se presenta la ansiedad, lo que sucede es que distorsionamos, estamos hipervigilantes, filtramos cierta parte de la información y hacemos generalizaciones, ¿no? Entonces, yo lo veo como una probabilidad muy alta. De que salgo y algo me va a suceder al ratito, ¿no? Así es. O me voy con mucho cuidado, no vaya a ser que me choquen por atrás o que se pase a alguien. Entonces empezamos a tener pensamientos diferentes y ya fatalistas, se podría decir. Fatalistas, así es. Aun cuando haya pocas evidencias, ¿no? Ya no alcanzamos a atender que no hay evidencias, ya no atendemos los datos, sino es la sensación de amenaza. La sensación de amenaza hace que perdamos claridad, se deterioran nuestros recursos para poder abordar de forma lógica estas amenazas, ¿no? Para evaluar si son reales o no, si en realidad hay una amenaza o no. Entonces yo creo que esta es la parte que se trabaja en reestructuración cognitiva, que es atender este tipo de pensamientos. ¿Cómo podremos, por ejemplo, las personas que nos están escuchando y que se están identificando con este tema de que alguna vez han sentido este tipo de situación, o sea, han encontrado este tipo de situaciones de las palpitaciones, de la sudoración, si están en el metro, no sé, yo he viajado en el metro y algunas veces me he encontrado con las personas que cuando hay muchísima gente no pueden respirar y se empiezan a sentir mal y empiezan a necesitar aire. ¿Cómo podrían o qué les podrías tú decir a estos radioescuchas que están al pendiente? ¿Qué se puede hacer para manejar ese tipo de situaciones de ansiedad en diferentes cuestiones, en diferentes lugares que podemos padecer esto, ya sea en un coche, en el metro, en el avión, en el súper, ¿no? Que te sientes así, pues, ¿qué hago? Porque son situaciones que no controlamos. Así es. Es entrenamiento. En principio yo creo que es el entrenamiento de aprender a respirar. También puede ser otra opción, aprender a relajarse de forma progresiva. Hay varias técnicas que se pueden aplicar para que aprendamos a autorregular nuestra actividad fisiológica a través de la respiración controlada. Pocas veces las personas aprendemos a respirar o tenemos esa habilidad de respirar adecuadamente, ¿no? Estamos ante una situación de estrés y la actividad está al máximo y no tenemos la posibilidad de autorregular la respiración y por lo tanto que vaya bajando la actividad del sistema, ¿no? Por ejemplo, si tú vamos viajando los dos en un metro, ¿no? Y nos encontramos a una señora que está en una situación en la que se encuentra muy alterada porque no pasa el metro, porque hay mucha gente, porque le falta oxígeno, porque ya siente que se va a morir, porque esas son unas características de la ansiedad, ¿no? Pensamientos de que te vas a morir, que te va a dar un ataque cardíaco, que te vas a asfixiar. Entonces, ¿cómo harías tú en ese momento? ¿Cómo le dirías a esa señora qué tiene que hacer? ¿Cómo respirar? ¿En cuántos tiempos? ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos realmente respirando de una manera en que nos podamos controlar?
En principio, si no tiene el entrenamiento, yo creo que lo adecuado sería sacarla de la situación de amenaza, ¿no? Sacarla de la situación de amenaza, aunque se vaya a llegar tarde. Sí, no, pues bueno, eso ¿no? Ya es lo de menos. Eso ya es lo de menos. Y entonces, una vez que salgamos de la situación de amenaza, hacer un paro de pensamiento y generar alternativas de pensamiento. Es decir, estoy pensando que me voy a morir. Ahí lo que trabajaríamos sería decir, ¿qué me está haciendo pensar que me voy a morir? ¿Qué evidencias tengo de que me voy a morir? Es decir, paramos el pensamiento porque el pensamiento es empieza rápido, muy activo, ¿no? Son pensamientos intrusivos donde viene uno tras otro. Entonces, la primera parte es aprender a parar el pensamiento y decir, a ver, estoy sintiendo esto, pero ¿qué evidencias reales hay de que esto me puede llegar a suceder? De que me dé un ataque cardíaco, a lo mejor de que me atropellen, sí. O sea, de esas cosas. Nunca me ha sucedido, ¿por qué tendría que sucederme en este momento? Acabo de ir al doctor, me revisaron, no me encontraron nada, ¿no? De alguna manera ir buscando alternativas para que se vaya calmando la paciente. Alternativas de pensamiento. Si nunca me ha sucedido que haya tenido un paro cardíaco, ¿por qué tendría que ser esta la primera vez? ¿Por qué no pensar que simplemente estoy estresado, agitado, tengo la necesidad de llegar temprano, tanta gente hizo que me sintiera mal, pero eso no necesariamente indica que me vaya a dar un paro cardíaco y que pueda morir, ¿no? Me voy a salir, voy a tomar un poco de aire, me voy a comprar una bebida y mi actividad va a ir bajando. Y empiezo a generar alternativas. Bueno, voy a llegar un poco tarde, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo explicar que llegué tarde porque me sentí mal, y entonces al hacer eso ya estoy generando alternativas. Y entonces ya estás distrayendo también esa atención hacia tus hacia lo que estás sintiendo en ese momento, que es la falta de respiración, que es las palpitaciones. Estás distrayendo totalmente y entonces estás pensando qué le voy a decir a mi jefe y de alguna manera te estás relajando. Exactamente, al plantear alternativas estamos generando ideas que nos distraen y dejamos de autofocalizar. ¿Qué es autofocalizar? Estar pensando en lo mismo. Y entonces al generar alternativas diferentes, dejo de estar pensando en estas ideas de que me voy a morir, de que se me va a detener el corazón, etcétera, etcétera. Nos tenemos que ir a un corte. Recuerden que está aquí con nosotros Víctor Hugo González. Hoy es martes de ACC Especialistas. Regresamos en un momento. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando acerca del tema de ansiedad. Y Víctor Hugo, nos llegó una llamada que es un poco complicada contestarla, ya que esto más que nada es enfocado o que lo puede contestar un médico general o hasta un psiquiatra. Porque los psicólogos, por si no lo saben, no medican. Los psicólogos no se encargan de la parte médica, para eso existe el psiquiatra o un médico general. Los psicólogos lo que hacen nada más es, de alguna manera, dar una terapia de acompañamiento en algún tipo de trastorno, ya sea de medicina general o ya sea psiquiátrico. Así es. ¿No? Y nos dice Noemí Ortega de Iztapaluca, de 59 años. Tengo hipotiroidismo. Tengo etapas de ansiedad y taquicardia. Me dicen que es por el medicamento que tomo, que es levotiroxina. ¿Esto es verdad? Noemí, una recomendación: si quieres, el día jueves nos toca hablar acerca de salud mental con el doctor Ernesto Lamoglia. Vamos a guardar tu llamada para preguntarle si esto es correcto. Y también los lunes tenemos aquí al doctor Marco Villalbazo, que él nos habla acerca de la salud. Entonces vamos a guardar esta llamada para que te podamos dar una respuesta oportuna. También les quiero recordar que tenemos 3 pases dobles para un show en vivo de Phineas y Ferb de Walt Disney. Para las personas que quieran asistir, llámenos y a los teléfonos en cabina, que es el 2623-0055 al 58. Y continuamos con el tema de ansiedad. Así es. Bueno, en el caso de la llamada, yo creo que lo que tal vez podría hacer la señora es plantearle a su médico
que le dé información en términos didácticos para que ella pueda tal vez entender, si es que tiene la confusión, de que es parte del proceso médico. Claro. De no ser así, bueno, que le diga qué alternativas puede tener, porque a veces sucede que damos o tenemos un proceso donde damos un tratamiento y no usamos términos didácticos. Sí, los médicos a veces nunca nos explican, mire señora, esto es para esto, y si siente esto y esto y esto, es normal, no le va a pasar nada. A veces algunos, no estoy generalizando, nada más nos llenan la receta, tómese eso señora y nos vemos si se sigue sintiendo mal. Sí, un proceso psicoeducativo donde el paciente entienda en principio su enfermedad, cuáles son las condiciones de la enfermedad y las consecuencias de la enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, cuando esto nos queda claro, pues tenemos una mayor certeza. Claro, de lo que puede estar pasando y que cuáles son las reacciones secundarias, porque hay algunos medicamentos que nos componen de una cosa, pero desafortunadamente las reacciones secundarias, pues bueno, nos descomponen en otro lado, ¿verdad? Y Víctor Hugo, seguimos hablando de la ansiedad. Yo tengo una duda. Había un programa en la televisión abierta acerca de unas chicas que estaban en un centro de atención para personas con algún trastorno mental. No me acuerdo cómo se llama este programa, donde había una que se lavaba las manos y que cerraba las llaves del gas y que tenía en lo que en la psicología o en la psiquiatría se llaman rituales. Que esto a veces las personas que sufran de ansiedad pueden llevarlos a cabo para de alguna manera disminuir esa ansiedad. Así es. Sí, este es un trastorno obsesivo compulsivo y presenta esta condición de ansiedad, ¿no? Ya a nivel de trastorno. ¿Por qué? Porque empieza a generarnos incapacidad o disfuncionalidad para realizar nuestras actividades. Hay personas que pueden pasar 1 hora haciendo rituales, ¿no? Entonces, si estas personas se la pasan haciendo 1 hora de rituales, van a llegar tarde al trabajo, o van a dejar de cumplir sus funciones laborales, van a dejar de ir a la escuela, van a dejar de atender las actividades familiares, van a dejar de atender a la pareja si es que existe. Es decir, puede afectar en nuestras áreas de la vida, ¿no? Cuando ya este trastorno se desarrolla de esta forma, ¿no? Que es este tipo de rituales. Lo que sucede con estas personas es que hay una asociación entre que yo tengo que hacer ciertos rituales porque esos me van a mantener seguro. Por ejemplo, las personas que se lavan las manos, ¿no? Su pensamiento obsesivo es acerca de la limpieza. Así es. Y les causa ansiedad los gérmenes. Así es. Entonces, ¿cómo pueden mitigar ese pensamiento obsesivo y esa ansiedad? Lavándome las manos, hasta a veces hasta sangrarse. Así es. Otro ejemplo puede ser, yo antes de salir necesito decir 10 Padres Nuestros para que mi familia esté a salvo, porque si yo no lo hago, hay un riesgo de que mi familia pueda sufrir un accidente, pueda sufrir algo que los dañe. Entonces, es la asociación, y eso me hace sentir ansiosa. Si yo no hago este ritual, si yo no rezo 10 Padres Nuestros y me salgo, me voy a sentir muy ansioso, porque no tengo control sobre lo que pueda suceder. Recuerden que la ansiedad son pensamientos premonitorios, o sea, nosotros vamos a tener en la mente ese pensamiento de que algo le va a pasar a mi familiar, algo me va a pasar a mí, el mundo se va a acabar si es que yo no hago este tipo de rituales, pero no es normal, estos tipos de pensamientos no son normales. Esto es un pensamiento obsesivo y bueno, ahí en los psicólogos manejan o bueno separan los trastornos. Por ejemplo, este sería un trastorno de ansiedad. Entraría, ¿no? En trastorno de ansiedad. Como el trastorno de estrés postraumático, que también lo hablamos. Angélica Moreno, de Iztapaluca, de 35 años, híjole, gracias a todos los de Iztapaluca que nos están escuchando, nos dice, es muy interesante el tema. ¿Los pequeños de 4 años pueden sufrir ansiedad? Claro que sí. ¿De qué manera lo pueden manifestar los niños de 4 años o los pequeñitos que todavía no están como muy conscientes de qué es?
recuerdo un caso en este momento de un pequeño que le daba temor salir. Le daba temor salir en el auto, porque pensaba que iban a sufrir un accidente. El niño se iba siempre en el asiento trasero, pero empezaba a sudar, empezaba a estar inquieto, se quería bajar del auto, anticipaba que podía haber una amenaza, un riesgo, un accidente. Y todo fue a partir, haciendo la historia clínica y explorando información y teniendo datos, lo que resultó fue que sus padres hablaron en algún momento del accidente que sufrió un familiar. Este familiar, pues bueno, resultó muerto. Entonces el niño ahí hizo una asociación. Empezó, ¿no? Su cabecita empezó a hacer este tipo de pensamientos de que, híjole, no nos puede pasar a nosotros y nos podemos morir. Así es, él empezó a desarrollar este tipo de pensamientos. Los papás no se dieron cuenta que el niño estaba ahí, o si se dieron cuenta no le tomaron importancia. No le tomaron importancia, no le hicieron una devolución, no le plantearon la situación. Devolución a nuestros radioescuchas sí. Es platicarles, es explicarles qué es lo que puede pasar o qué es lo que pasó, ¿no? Así es. Entonces el niño pues hizo su propia percepción y al no trabajarlo, pues se fue intensificando esta ansiedad, hasta que finalmente los papás lo llevaron a tratamiento. Así que a las madres, padres de familia que tengan a un hijo pequeño que lo está notando que no quiere hacer algo, que a lo mejor llora, que se pone nervioso hasta para ir a la escuela, a lo mejor está pasando algo, ¿no? No puede dormir, no quiere ir a la escuela, se hace del baño en las noches en la cama o en el día. Entonces esos son algunos signos y síntomas de que algo está pasando con ese pequeño. Hay que tener mucho cuidado y estar al pendiente de nuestros hijos, porque todo eso que a veces uno dice, ay no, es que eres flojo, niño, es que tú no te quieres levantar al baño, no, es por algo. Hay que tener mucho ojo con nuestros hijos. Sara Velázquez de Iztacalco, de 50 años, nos dice, es un programa muy maduro y bueno. Yo me angustio mucho porque hace 4 meses murió mi esposo y no puedo superarlo. ¿Qué tipo de ansiedad o qué trastorno, qué puede estarle pasando a nuestra radioescucha Sara Velázquez? Bueno, yo creo que lo que la señora necesitaría sería pedir una asesoría, en principio, una asesoría psicológica, para que se le hiciera una evaluación y ver si simplemente es trabajar este proceso de duelo, porque finalmente una muerte a todos los seres humanos nos duele. Cuando hay una pérdida, todos sentimos dolor, pero estos procesos de duelo pueden ser funcionales o disfuncionales, dependiendo de las condiciones que se presenten. Si he dejado de hacer cosas, si me quedo en la cama, puedo tener hasta una depresión, ¿no? Asociada tal vez a ansiedad. Entonces yo creo que la recomendación sería pedir asesoría. Y recuerden que ACC Especialista tiene asesoría gratuita vía internet. Así que nuestra radioescucha Sara Velázquez, si quieres ponerte en contacto con nuestra en la página, ¿nos las puedes dar, Víctor? Claro por favor? Que sí, es www.accespecialistas.com. En la página usted la puede consultar y ahí viene el link donde está asesoría gratuita. Y también puede acudir, ¿verdad? Allá a las instalaciones de ACC, y creo que la primera consulta nos ha dicho nuestra directora de ACC, Alma Hernández, que es gratuita para saber, ¿no? Así es. La primera entrevista es completamente gratuita. Ahí la directora, Alma, hace una entrevista y evalúa las necesidades del paciente. Ok, así que si nos puedes dar por favor los teléfonos, Víctor. Los teléfonos de ACC son 8842 13 80 2 y 55 63 29 69. La dirección es Corot, número 31, Colonia Extremadura Insurgentes. La delegación es Benito Juárez. Queda muy cerca de Parque Hundido. Ok, nos tenemos que ir a un corte, regresamos porque tenemos más llamadas y tenemos una entrevista pendiente. Vamos. Con más.
Gracias por continuar con nosotros, ya estamos aquí de vuelta y Nosotras Hablamos. Rapidísimo, Víctor Hugo, te agradecemos el que hayas estado con nosotros aquí hablándonos de ansiedad. María Pineda, de 52 años, nos dice: sufro de ansiedad todo el tiempo, estoy angustiada y tengo pensamientos negativos. ¿Cómo puedo controlarme? ¿Cómo puede controlarse? Bueno, yo creo que lo importante sería asistir a asesoría psicológica para evaluar, identificar dónde, ¿no? ¿Qué le causa esa ansiedad? Exactamente, identificar cuáles son los eventos que causan esa ansiedad y si esa ansiedad está provocando incapacidad o disfuncionalidad en alguna de sus actividades. Si es una ansiedad que ella puede manejar y resolverla y generar alternativas para enfrentarla, pues bueno, no sería necesario un trabajo psicológico. Una tarea que le podríamos poner a ella, que en un cuadernito anotara cuándo se siente ansiosa, la hora, el día, si hubo algún evento, si hubo algo que le desencadenara esta ansiedad, podría ser para cuando, bueno, ya llegue con algún psicólogo o alguna persona que le pueda brindar este apoyo, ya tenga ella focalizado bien qué es lo que le está sucediendo y ella lo identifique. Un registro donde ella identifique situación, pensamiento, la emoción que siente y qué tipo de consecuencias son las que se generan ante estas situaciones específicas. También podría hacerle la recomendación de que tenga alguna actividad, yoga, alguna actividad que la distraiga. Recuerden que la ansiedad son pensamientos premonitorios y que de alguna manera las podemos controlar, y todos sufrimos alguna vez este tipo de circunstancias o de ansiedad cuando empieza a afectar ya tu vida, cuando ya no te deja avanzar, cuando en el día a día, pues por estar pensando en la ansiedad, por hacer estos rituales que habíamos comentado para mitigar esta ansiedad, es cuando ya tenemos que acudir a un especialista, o antes, nunca es malo acudir a un psicólogo a platicar, a recibir ayuda y a saber qué es lo que nos está pasando. Sí, tal vez no esté teniendo estimulación positiva, está cargada de trabajo, no hay espacios para hacer lo que le gusta, escuchar música, ir al cine, tomarse un café con sus amigas, hacer ejercicio. Entonces también podría revisar la estructura de su rutina para ver si tiene espacios que la estimulen positivamente. Claro, y respirar adecuadamente. Recuerda nuestra radioescucha María, que tienes que respirar adecuadamente. Se respira en 12 tiempos o en 18, ¿no? Sí, depende. Inhalamos 4, sostenemos 4 y soltamos en 4 tiempos. Así que ya tienes alguna solución, ya nos dieron la página de nuestros colaboradores de ACC Especialistas. Yo te agradezco haber estado aquí y haber mitigado mi ansiedad. Muchas gracias. Pero como les comentaba en el programa, tenemos hoy la presencia de 2 mujeres muy trabajadoras, muy guapas, que son colaboradoras de aquí del Grupo Radio Capital, que son amigas y que tienen un programa aquí, La Red Verde. Está con nosotros Natalie García y Marcela Altamirano. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien. Muchas gracias. Así que cuéntenos qué podemos encontrar en este programa, porque bueno, en todos lados hemos ya escuchado que tenemos que hacer conciencia, tenemos que cuidar nuestro planeta, y yo creo que es muy importante este espacio que ustedes tienen para concientizar a las radioescuchas, a los niños, a las personas mayores, de que tenemos que estar al pendiente de nuestro planeta. Así es, pues la redverde.com lo que busca es un espacio en donde la gente de una manera muy sencilla pueda entender todos los temas que están involucrados con el medio ambiente, con la ecología. Tenemos invitados que hablan de cuestiones de cómo mejorar nuestra salud, cómo ahorrar agua, energía, soluciones que van relacionadas a qué hago con mis empaques, cómo reciclo, y todo de una manera muy, muy aterrizada. Muy didáctica, sí, que lo podamos hacer en casa. Sí, claro, ¿no? Que si vienen tecnicismos o cuestiones así, pues se definen y se explican para que todos entendamos de una manera muy fácil. Ahí nos pueden explicar el por qué es importante cambiar el foco. Todos esos detalles y eso es muy importante lo que mencionas, porque no nada más es el decir háganlo, sino que la gente entienda el por qué y cuáles son los beneficios, y se van a dar cuenta en este programa que muchos de los beneficios están ligados también a ahorros en casa, al mismo tiempo que se está apoyando al planeta, pero de igual forma la gente se beneficia y lo ve reflejado rápidamente en su economía al ir haciendo todos estos Por ejemplo, cambios. el cambiar los focos de mi casa me está ahorrando
en algún momento, cuestión económica, ya reduce mi recibo de luz. Sí, 100%. Definitivamente. No nada más ayuda al planeta, sino me ayuda también a mí. Así es. Como por ejemplo también una solución muy sencilla, tú en tu excusado puedes poner una botella con arena o inclusive con 1 litro de agua y la pones en el tanque y ya estás ahorrando agua, porque cuando haces cuando pues así que le jalas, se requiere 1 litro menos para que el tanque se llene. Entonces ya. Esa es una solución muy práctica y que yo no sabía que se podía hacer. Exacto. Y de alguna manera estamos ahorrando agua. Exacto. Que es vital. Exacto. Y entonces ese tipo de tips y cuestiones siempre les estamos comentando como dices, de una manera práctica. El programa está dividido por secciones que están muy interesantes. Platícanos. Sí, pues a ver, mira, Natalie, platícanos. Te comenzamos con una introducción en donde hablamos sobre algún tema en específico. Voy a ejemplificar a lo mejor con productos desechables, ¿no? Todo lo que implica el uso del unicel y todo esto. Hacemos una introducción de cómo impacta el unicel, tanto desde cómo el proceso hasta que lo tiras, ¿no? El desecharlo, que se queda 500 años, ¿no? Ahorita. Imagínense si comemos con un platito, 500 años nos vamos a tardar. Y nunca se termina de deshacer. Al final del día quedan pedacitos que se van al mar, se lo comen los animales y todo tiene una implicación, ¿no? Después invitamos a un empresario que es un especialista y ya nos platica sobre el unicel, ¿no? Sobre los procesos y cómo hay opciones que son biodegradables para eliminar precisamente el unicel, ¿no? Entonces tenemos productos desechables de cartón, de fécula, de maíz, de bambú, etcétera. Y después pasamos a una sección que se llama La Vida en Verde, en donde ya el empresario de una manera muy personal nos platica por qué se metió en el mundo verde, por qué utilizar estas opciones y cuál es su importancia. Y después finalizamos con Polo Positivo, donde tenemos conclusiones y algo muy padre que es la frase positiva que explicamos de una manera pues muy bonita por qué tomar acción. Así que nunca es tarde para cambiar. A nuestros radioescuchas que están ahí al pendiente diario, ¿de a qué hora es su programa? Son los martes de 11 a 12 y rápidamente ahorita que mencionaba Natalie del unicel, por ejemplo, un tip que ahorita estábamos leyendo es que en lugar de utilizar todas estas hojuelas de unicel o las bolitas de unicel que se utilizan para empacar, que se reemplacen con palomitas de maíz. Entonces, es una muy buena opción. Lo utilizas, las palomitas se van a la composta. Tiene doble opción, ¿te las puedes comer? O a los pajaritos. O a los pajaritos, ¿no? Exacto. O sea, es reutilizar. Sí. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo los invito a todos nuestros radioescuchas de Nosotras Hablamos a que se unan a este programa porque tenemos que estar y trabajar en conjunto. Para poder cambiar y para poder salvar este planeta que nos necesita y que poco a poco nosotros nos estamos acabando con nuestras actividades día con día, y qué mejor que cambiar y en familia, porque si la mejor manera de cambiar esto es en familia. Así ¿no? es. Empezando por la casa. Claro que sí. Y rápidamente nada más la página web www.laredverde.com, en donde ahí también van a encontrar todos los tips y notas y pueden colaborar. Todo lo del programa, todo lo que quieren saber acerca de laredverde.com, ahí está. Los martes, recuerden, de 11 a 12 del día. Sintonicen antes para que después se queden con nosotros. Que Nosotras Hablamos. Yo me despido. Soy Isis Vázquez y nos escuchamos mañana.